Buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, al comité organizador por la invitación, a vosotros por estar aquí hoy, para que pueda comentaros un poco lo que yo considero más interesante que nos puede aportar el electrocardiograma en el manejo del flúter y de la taquicardia auricular. Dos arritmias que, si abrís cualquier libro de cardiología, podréis ver que siempre están en capítulos aparte, lo cual podría apuntar un poco a que estas dos taquicardias estarían un poco metidas aquí a calzador, pero no es así, sino más bien todo lo contrario, porque como veremos, tanto el flúter como la taquicardia auricular tienen una estrecha relación, tan estrecha que incluso podemos pensar que, y en gran parte son la misma taquicardia. Para demostrar este hecho, vamos a comenzar haciendo un poco de historia con la clasificación del flúter. El flúter se clasificó una de las primeras clasificaciones fue en los años 70, el grupo de Montpellier, que dividían el flúter en flúter común, que es el que todos conocéis, con ondas F negativas, que ya se habían descrito 60 años antes. También el flúter no común, con las ondas F positivas en la cara inferior, y otro patrón que denominaron impuro, que era un patrón con unas ondas entre flúter y fibrilación auricular más rápidas. 9 años más tarde, el grupo de Alabama lo dividieron en tipo 1 o tipo 2, dependiendo de las frecuencias de las ondas y de si se suprimían o no con el estudio electrofisiológico. A partir de entonces, en una serie de estudios se fueron identificando distintos circuitos. El primero que se identificó fue el más frecuente, el circuito antihorario a nivel del del anillo tricuspideo, el horario, el de vena cava inferior, vena cava superior, otros asociados a cicatrices de atriotomía o escaras, septales, de venas pulmonares, de seno coronario. Todo esto hizo que se necesitara también una clasificación electrofisiológica. Una de las primeras clasificaciones electrofisiológicas en el grupo de San Francisco, la Universidad de California, fue en el año 97, en el que hicieron una división muy sencilla, en el que dividían entre flúter típico, lo dividían entre el antihorario y el horario, y flúter atípico el resto. En el año 2001 se creó un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología y la Norteamericana de Arritmias y Estimulación, en el que englobaban ya todas las taquicardias. Las clasificaban en taquicardia auricular focal y macrorreentrante, y ahí ya incluyeron el flúter típico antihorario y el horario como un tipo de taquicardia auricular macrorreentrante. Finalmente, en el año 2004, el mismo grupo que 7 años había hecho de San Francisco hizo otra aproximación más práctica, más encaminada a lo que necesitaría un electrofisiólogo a la hora de determinar cuál tiene que ser el abordaje a la hora de hacer una ablación. Lo dividían en flúter auricular derecha o izquierda, y el de derecha, si era dependiente o no de istmo cavo tricuspidio. ¿Cuál es el concepto global de taquicardia auricular? La taquicardia auricular, como todos sabéis, es la originada en las aurículas, que no requiere del nodo auriculoventricular para su mantenimiento. Hay dos tipos, la focal y el macrorreentrante. Hablaré en principio de la macrorreentrante porque posteriormente seguiré hablando del flúter. Es la que ocurre alrededor del ostáculo central, de varios centímetros de diámetro, como sabéis. Cuando introducimos unos electrocatéteres y mapeamos esas aurículas, nos damos cuenta de que la actividad eléctrica ocupa la mayor parte de la longitud del ciclo. Y en el electrocardiograma, ¿cómo se traduce eso? Que es de lo que trata hoy el tema. Pues se traduce en que la onda P suele ocupar un porcentaje importante, que estos autores llegaron a la conclusión de que era mayor del 45% del ciclo, y la onda P ocupa bastante parte del ciclo también, que pusieron el límite en 160 milisegundos. Entonces, ¿qué? Después de todo este tema, después de todas estas clasificaciones, una manera sencilla con la que nos podríamos quedar a la hora de decidir y de poder clasificar estas taquicardias, si tenemos un electrocardiograma y tenemos un flúter en nuestras manos, con un electrocardiograma solo, ¿qué podríamos decir de eso?
Podríamos dividirlo entre común y no común. Común sería el característico en forma de dientes de sierra, y no común, en principio, sería cualquier otra morfología. Ahora bien, si tenemos una validación electrofisiológica, pues ya podríamos dividirlo entre típico, que sería el horario o el antihorario, y atípico el resto, y ya le podríamos poner un apellido, de vena pulmonar, de escara, lo que queráis. Y yo pues recomendaría olvidar el tipo 1 y tipo 2 de Wells, más que nada porque lo único que ha aportado, pienso yo, es confusión en todo este tema. ¿Qué determina la forma de la onda F del flúter? Lo determina, en primer lugar, la zona del flúter, el sentido de la reentrada, la existencia de cirugía o no, o ablación previas, y las características de la conducción intrainteraauricular. Otros factores, alguno de ellos curioso, como es el caso de este paciente. Estos son dos electrocardiogramas del mismo paciente, en el que a la izquierda podéis ver en las derivaciones de la cara inferior un flúter que, bueno, podríamos decir que es común, aunque la verdad no es muy común. En cambio, en el de la derecha se puede parecer, como veis, un poco más a una taquicardia auricular. Tiene una línea isoeléctrica intermedia. Pero este electrocardiograma no solo es del mismo paciente, sino que además es del mismo estudio, y es que además es la misma taquicardia. Y eso que ha ocurrido, que ha determinado en este caso el cambio en la forma F, de la onda F, pues exclusivamente la relación de esa onda F con el QRS. La conducción AV ha variado ligeramente y ha hecho que una de esas ondas F quede escondida por el QRS, y de esa manera pues puede haber confusiones y puede modificarse con cambios tan mínimos como este que tenemos aquí. Tipos electrofisiológicos de flúter. Bueno, ya todos los conocéis. El más frecuente, 80 y tantos % de ocasiones, el flúter antihorario. Características: las ondas en dientes de sierra, negativas en la cara inferior, descenso lento, ascenso rápido, positividad final, y con una activación en sentido antihorario en el anillo tricuspidio, bajada por la cara lateral, final de la cara lateral, que es lo que determina esa positividad final de la onda F. Istmo caotricuspidio, coincide con la pendiente de descenso lenta, ascenso por la cara septal y el giro en el techo de la aurícula. Electrocardiograma del segundo flúter por orden de frecuencia, el antihorario. En este caso, el circuito es el mismo, la frecuencia suele ser la misma, pero el sentido del giro es totalmente contrario, y por eso vemos unas ondas F positivas en la cara inferior y negativas en V1, totalmente contrario a lo que veíamos en el antihorario. Característicamente, esa morfología se describe como en forma de M en las ondas F en la cara inferior. A mí la verdad que me recuerda mucho a las ondas P mitrales, la P mitral de la estenosis mitral, me recuerda bastante. Y se ve también en forma de W, como veis abajo, en V1. La activación es totalmente contraria, en sentido horario, cara lateral, techo de la aurícula, invasión a través del haz de Bachmann. En el caso del antihorario, que no lo comenté, la invasión de la aurícula izquierda suele ser a través del seno coronario, baja por el septo y llega otra vez al istmo caotricuspidio. Hay otros tipos electrofisiológicos de los que hablaré muy poco. Probablemente el tercero por orden de frecuencia, el de vena cava inferior, en el que vemos una reentrada a nivel de la desembocadura de la vena cava inferior, del que se generan dos frentes de activación que, dependiendo de dónde colisionen, pues tendremos una morfología electrocardiográfica o no. Lo más habitual es que colisionan en la cara lateral baja, y por eso determinan que desaparece la parte de la activación antihoraria que dependía de esa parte lateral baja. Y eso lo que se veía en el electrocardiograma era esa positividad final. Por eso la manera de diferenciar esos dos
lo antihorario del de vena cava inferior es ver que puede desaparecer, vamos, no existir esa positividad final en el electro, en la onda F. El flúter de vena cava superior suele ser, no siempre, pero suele ser similar al flúter horario, suele tener esa disposición en la desembocadura de la vena cava superior y la activación suele bajar por el septo, por eso se parece bastante al flúter horario. El flúter de cicatriz es de morfología muy variable, depende de qué tipo de dónde está esa cicatriz, de cuál es el sentido de la reentrada alrededor de esa cicatriz. En este caso, que en el ejemplo, como es una derecha, pues como veremos después, es bifásico o negativo la onda F en V1, nos habla de algo derecho y bueno, puede parecerse al flúter horario o antihorario dependiendo de cómo invadan el resto de la aurícula. Algo más, bueno, el flúter de aurícula izquierda, hay distintos patrones, aunque bueno, habitualmente, en primer lugar, suelen tener una onda F positiva en V1, lo veis ahí en el ejemplo, suelen tener escasa amplitud en el resto de derivaciones, sobre todo en las inferiores, y un flúter, una reentrada muy típica, muy característica, descrita, la del flúter septal izquierdo, que es el del ejemplo, en el que vemos que tiene una onda F positiva en V1 y el resto muy plano. De hecho, si veis, parece incluso un ritmo nodal si no viéramos la derivación en V1. En ocasiones, como es el caso del ejemplo, puede parecerse a una taquicardia auricular y suele asociarse a cardiopatía significativa. Ahora bien, tenemos el electro y tenemos el estudio electrofisiológico. Vamos a ver cómo podemos correlacionarlos o cómo se correlaciona un electro con el estudio electrofisiológico. La aproximación más similar, más parecida que más nos puede ayudar a contestar esta pregunta es un estudio de estos autores que con 186 flúteres los dividieron en lo que ellos denominaron electrocardiograma típico. Típico es el reconocible, el que podemos diferenciarlo como negativo en la cara inferior, ondas diente de sierra, característico del antihorario, y el característico del horario positivo en las ondas F positivas en la cara inferior. Pues bien, cuando tenemos un electro de esas características, el 90% de ellos acertamos y es sísmico. Solo nos equivocamos un 10%. En cambio, cuando no tenemos un electro reconocible de esas dos morfologías tan características, esto ya las apuestas se dividen y ya no podemos acertar con tanta probabilidad. Acertamos que el 60% no es ísmico, cuando es atípico, cuando no tiene una morfología reconocible, pero aún así el 40% de ellos sigue siendo ísmico, con lo cual en el estudio de estos autores, pues el 77, casi el 80% de los casos fueron ísmicos, a pesar de que algunos de ellos no tenían un electro con morfología reconocible. ¿Qué diferencia hay entre horario y antihorario? Y me dirán, bueno, es que la diferencia es toda porque me acaba de contar que unas tienen unas ondas F negativas en la cara inferior, otras son positivas y donde es negativo en V1, en el otro es positivo, con lo cual la diferencia es total. Lo que ocurre es que cuando ponemos los pies en la tierra y bajamos a la realidad, esto ya no es tan claro. Y este estudio, con 47 flúteres, nos acerca un poco a la realidad y es interesante por ello. Y lo que nos dice es que estos pacientes tenían 47 flúteres ísmicos, ya sabían que eran ísmicos, pasaban por el istmo caudal-tricúspide o bien eran antihorarios u horarios, y lo que hicieron fue analizar 3 electrofisiólogos retrospectivamente el electrocardiograma para ver cuál era la polaridad en la onda F en la cara inferior. En el flúter antihorario se correlacionaba bastante bien con la polaridad de la onda F negativa, el 80%. En el flúter horario ya no pasaba lo mismo, solo el 59%. ¿Y el problema cuál era? El problema era que se veía positiva, se veía en una situación totalmente contraria. No, lo que ocurría es que sencillamente 3 electrofisiólogos no fueran capaces de ponerse de acuerdo hacia dónde apuntaba una onda F. Sobre todo cuando el flúter había sido horario. En el 35% de los casos, un tercio, pues no llegaron a ninguna conclusión, no sabían si era positiva o negativa.
Ellos describir unos criterios de diferenciación que tampoco voy a comentar, más que nada por falta de tiempo, y porque me interesa más comentar la distinción entre flúter derecho y flúter izquierdo, que sí que es útil en el manejo cuando nos planteamos, por ejemplo, hacer una ablación. Para saber si es derecho o izquierdo, aunque hay múltiples algoritmos, una de las cosas que podemos que yo considero más útiles es ver cómo es la morfología de la onda F en V1. Si es negativa, suele ser derecho. Si es positiva precedida al componente negativo, habitualmente y por frecuencia probablemente nos estemos encontrando con un flúter antihorario, con lo cual es derecho. Si es positiva, suele ser izquierdo. Y si es isoeléctrica o bifásica, no nos identifica la zona. Estas son distintas morfologías. A la izquierda una morfología antihorario en V1, morfología del horario. Abajo veis esa morfología en W, y el de pared libre derecha, que suele ser bastante negativa y probablemente con una transición tardía en las precordiales, y en las del lado izquierdo, como veis, dos ejemplos, pues en V1 tenemos unas ondas F positivas. Pasamos a hablar de la taquicardia focal. La taquicardia auricular focal, en contraposición a la reentrante, se inicia en una pequeña área. Después, pues, la conducción se discurre centrífugamente hasta el resto de las aurículas. La activación eléctrica ocupa una pequeña parte de la longitud del ciclo, y eso en el electro se traduce porque tenemos unas ondas P más pequeñas, que suelen ser menos de 0,16 segundos, y la onda P ocupa, en principio, no siempre, pero una pequeña parte del ciclo, que estos autores pues pusieron el punto de corte en el 45%. ¿Saber el mecanismo de la taquicardia auricular focal nos puede ayudar en algo? Bueno, más bien no. Únicamente, entre otras cosas, porque el electro no identifica prácticamente nunca el mecanismo de la taquicardia, excepto en un caso en el que, si tenemos la suerte de detectar el inicio o la finalización de una taquicardia auricular automática, podemos ver una característica típica que tiene, y es que se produce una taquicardización progresiva en el inicio y una lentificación progresiva de las ondas P al final. Es lo que se denomina el calentamiento o el enfriamiento de la taquicardia. Nos apunta a una taquicardia auricular automática y nos puede ayudar a ver qué hacemos con ella, o mejor, a ver qué es lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque la taquicardia auricular automática habitualmente no responde a la estimulación, a la sobreestimulación, solo se suprime temporalmente. No responde a la adenosina, suele arrancar después de que se suprime temporalmente con adenosina, y sobre todo no responde a la cardioversión, y sí que responde más bien al beta bloqueante. El resto pues no es útil, entre otras cosas, porque, como digo, no se puede identificar el mecanismo de una taquicardia con el electrocardiograma. ¿Cuál es el electro de la taquicardia auricular? Esto está extraído de un libro de electros, esta definición, más que nada, para criticarla un poco. Ondas P uniformes distintas a la sinusal. Cuidado, hay focos de la crista terminal alta, cercanos a la desembocadura de la vena cava superior, que son muy cercanos al nodo sinusal y hacen que esa onda P sea indistinguible de la onda P sinusal. A una frecuencia que suele discurrir entre 130 y 250, pues puede ser distinta, separadas por un intervalo isoeléctrico, pero cuidado, una taquicardia tan rápida como una a 250 puede hacer que sea muy difícil de detectar un intervalo isoeléctrico en medio de las ondas P. La conducción auriculoventricular puede ser 1,1 o con algún grado de bloqueo, y cuando es 1,1, pues, como muestro en el ejemplo, el intervalo RP suele ser mayor que el PR. Uno de los aspectos importantes, pienso yo, para ver que nos puede aportar el electro en el manejo de la taquicardia auricular es saber de dónde procede, más que nada por ver qué acceso tenemos que realizar a la hora de hacer una ablación. Si tenemos que hacer un acceso transeptal o no, podemos quedarnos en la aurícula derecha,
Esas son de las derivaciones, los polos positivos, de las derivaciones que más nos pueden ayudar en la localización de una taquicardia auricular. Bueno, todos sabéis, por supuesto, que un foco derecho se alejaría de AVR y V1, con lo cual sería negativo, y se acercaría a las derivaciones 1 y AVL y sería positivo. Un foco izquierdo haría exactamente lo contrario. Un foco superior se acercaría a las derivaciones inferiores, con lo cual veríamos una onda P positiva, y lo contrario, pues negativa, si es un foco inferior que se aleja de las derivaciones inferiores. A lo largo de los años, los autores han generado muchos algoritmos. Alguno de ellos, no es muy complejo, pero sí que es muy difícil de recordar. Hay otros que parecen mapas de carreteras, en los que además, yo creo, según qué carretera cojas, puedes acabar aquí en Santander, en Cádiz o puede variar bastante el tema, sobre todo porque si veis los carteles que nos indican hacia dónde tenemos que tirar en la autopista, pues pueden ser de la índole, arriba si veis, mirar pues la amplitud de la derivación 1 si es mayor o igual a 50 microvoltios. O, por ejemplo, en el medio, si la fase positiva en V1 es mayor o igual de 80 milisegundos. Probablemente eso en un electrocardiograma, en la práctica, en la realidad cotidiana, pues es bastante complicado. Por eso yo prefiero este tipo de aproximaciones, que corresponde al grupo pragmático de San Francisco, que con sus 31 modestas taquicardias auriculares lo que hicieron fueron dividirlas en derechas o izquierdas, izquierdas abajo, derechas arriba, ahí las tenéis, y sencillamente se pusieron a medir P's, ondas P's, la amplitud de las ondas P, y vieron en qué derivación era el más distinto, eran más distintos. Vieron que fue V1 la que mantenía esos datos más, la que diferenciaba más izquierda y derecha con esos valores predictivos que son bastante buenos. Por ello, yo lo que propongo es la versión más simplificada que yo conozco para localizar un foco de la taquicardia, en la que si fuera V1 positivo sería izquierda, si no lo es sería derecha, si es una onda P positiva en la cara inferior sería superior, y si es negativa sería inferior. Estos son algunos ejemplos para acabar. Otro dato también característico, la negatividad de la onda P en AVR, que veis ahí, típica de las taquicardias auriculares de la crista terminal, laterales derechas. Otro foco cercano al ostium del seno coronario, negativo en la cara inferior, isoeléctrico en V1, otro similar. Y otro cristal bajo en el que veis negatividad en la cara inferior, y también se vuelve a ver esa negatividad en AVR. Y ya para finalizar, las conclusiones, tened en cuenta que el flutter típico es una entidad porque, dado que tiene unas características clínicas definidas, la diferencian del resto de las taquicardias, y eso es lo que las mete siempre en un capítulo de un libro aparte, pero hay que recordar que no deja de ser un tipo de taquicardia auricular macrorreentrante. Hay dos morfologías electrocardiográficas características que nos pueden ayudar a tener una localización ísmica. El electro puede ayudar a localizar el flutter en los típicos, ya no es lo mismo en los atípicos. Una derivación muy útil, como os digo, es V1, nos ayuda bastante en la localización. En cuanto a la taquicardia auricular, pues conocer el mecanismo nos puede ayudar, pero exclusivamente si tenemos la suerte de ver ese dato del calentamiento o el enfriamiento. También ayuda el electro en la localización de la taquicardia auricular. Y para finalizar, una reflexión, y es que a pesar del tiempo transcurrido, el electro continúa siendo la primera y más útil herramienta en el diagnóstico y manejo inicial de las arritmias auriculares. Muchas gracias.